Direccionamiento. Cuando un proceso desea establecer una conexión con un computador de aplicación remoto, debe especificar a cuál se conectará a quién le mensaje. El método que normalmente se emplea es definir direcciones de transporte en las que los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes de conexiones. En Internet, estos puntos terminales se denominan puertos, pero usaremos el término genérico de PSAP, punto de acceso al servicio de transporte. Los puntos terminales análogos de la capa de red se llaman SAP, punto de acceso al servicio de red. Las direcciones IP son ejemplos de NSAPs. Establecimiento de una conexión. El establecimiento de una conexión parece fácil, pero en realidad es sorprendentemente difícil. A primera vista, parecería que es suficiente con mandar una unidad de datos del protocolo de transporte con la petición de conexión y esperar a que el otro acepte la conexión. El problema viene cuando la red puede perder, almacenar o duplicar paquetes. El principal problema es la existencia de duplicados retrasados. Esto puede solucionarse de varias maneras, ninguna es muy satisfactoria. Una es utilizar direcciones de transporte desechables. En este enfoque, cada vez que necesitemos una dirección la creamos. Al liberarse la conexión descartamos la dirección y no se vuelve a utilizar. O también asignar una secuencia dentro de los datos transmitidos, pero estos plantean el problema de que si se pierde la conexión perdemos el orden del identificador y ya no funciona. La solución sería más fácil si los paquetes viejos se eliminaran de la subred cada cierto tiempo de vida. Para ello podemos utilizar las siguientes técnicas: un diseño de subred restringido, colocar un contador de saltos en cada paquete, marcar el tiempo de cada paquete. Pero en la práctica no vale solo con hacer esto, sino que tenemos que garantizar que todas las confirmaciones de los paquetes también se eliminan. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento. No obstante, hay más escollos de los que uno podría imaginar. Hay dos estilos de terminación de una conexión: liberación asimétrica y liberación simétrica. La liberación asimétrica es la manera en que funciona el mecanismo telefónico. Cuando una parte cuelga, se interrumpe la conexión. La liberación simétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas, y requiere que cada una se libere por separado. La liberación asimétrica es abrupta y puede resultar en la pérdida de datos. Por lo que es obvio que se requiere un protocolo de liberación más refinado para evitar la pérdida de datos. Una posibilidad es usar la liberación simétrica, en la que cada dirección se libera independientemente de la otra. Aquí, uno puede continuar recibiendo datos aún tras haber enviado una de desconexión. La liberación simétrica es ideal cuando un proceso tiene una cantidad fija de datos por enviar y sabe con certidumbre cuándo los ha enviado. En otras situaciones, la determinación de si se ha efectuado o no todo el trabajo y se debe terminarse o no la conexión no es tan obvia. Podríamos pensar en un protocolo en el que el host 1 diga: ya terminé, ¿terminaste también? Si el host 2 responde: ya terminé también, adiós, la conexión puede liberarse con seguridad. Pero no es tan fiable por el problema de que siempre tendremos que esperar la confirmación de los mensajes recibidos, y si esta confirmación no llega no libera la conexión, y después puede que necesite la confirmación de que llegó la confirmación, y entraríamos en un bucle del que no podemos salir. Podemos hacer que a los tuno, si no le llega la confirmación después de n intentos, es que quiere la desconexión, se libere. Esto produce una conexión semiabierta en la que el host 1 está desconectado pero el host 2 no. Como no le llega la confirmación no se desconecta nunca. Para solucionar esto creamos una regla por la cual si a los 2 no le llega ninguna durante cierta cantidad de segundos, se libera automáticamente. Control de flujo y almacenamiento en buffer. Respecto de la manera en que se manejan las conexiones mientras están en uso, uno de los aspectos clave es el control de flujo. Se necesita un esquema para evitar que un emisor rápido desborde a un receptor lento. La diferencia principal es que un enrutador, por lo regular, tiene relativamente pocas líneas, y un host puede tener numerosas conexiones. Esta diferencia hace poco práctico emplear la implementación que se hace en la capa de enlace. En esta capa lo que se hace es que si el servicio de red no es confiable, el emisor debe almacenar en un buffer todas las DUF enviadas, igual que en la capa enlace de datos. Sin embargo, con un servicio de red confiable son posibles otros arreglos. En particular, si el emisor sabe que el receptor siempre tiene espacio de buffer, no necesita tener copias de las DUF que envía. Sin embargo, si el receptor no garantiza que se aceptará cada DUF que llegue, el emisor tendrá que usar buffers de todas maneras. En el último caso, el emisor no puede confiar en la confirmación de recepción de la capa red, porque esto solo significa que ha llegado la DUF, no que ha sido aceptada. Los buffers pueden ser de 3 tipos, y usaremos cada uno de ellos cuando más nos convenga. El equilibrio óptimo entre el almacenamiento del buffer en el origen y en el destino depende del tipo de tráfico transportado por la conexión. Multiplexión.
La multiplexión de varias conversaciones en conexiones, circuitos virtuales o enlaces físicos desempeña un papel importante en diferentes capas de la arquitectura de red. En la capa de transporte puede surgir la necesidad de multiplexión, por varias razones. Por ejemplo, si en un host solo se dispone de una dirección de red, todas las conexiones de transporte de esa máquina tendrán que utilizarla. Cuando llega una queue, se necesita algún mecanismo para saber a cuál proceso asignarla. Esta situación se conoce como multiplexión hacia arriba. La multiplexión también puede ser útil en la capa transporte para la utilización de circuitos virtuales, que dan más ancho de banda cuando se reasigna a cada circuito una tasa máxima de datos. La solución es abrir múltiples conexiones de red y distribuir el tráfico entre ellas. Esto se denomina multiplexión hacia abajo, recuperación de caídas. Si los hosts y los enrutadores están sujetos a caídas, la recuperación es fundamental. Si la entidad de transporte está por entero dentro de los hosts, la recuperación de caídas de red y de enrutadores es sencilla. Si la capa de red proporciona servicio de datagramas, las entidades de transporte esperan pérdida de algunas DUF todo el tiempo, y saben cómo manejarla. Si la capa de red proporciona servicio orientado a la conexión, entonces la pérdida de un circuito virtual se maneja estableciendo otro nuevo y sondeando la entidad de transporte remota para saber cuáles DUF ha recibido y cuáles no. Un problema más complicado es la manera de recuperarse de caídas de Lost. Al reactivarse, sus tablas están en el estado inicial y no sabe con precisión dónde estaba. En un intento por recuperar su estado previo, el servidor podría enviar una queue de difusión a todos los demás hosts, anunciando que se acaba de caer y solicitando a todos sus clientes que le informen el estado de todas las conexiones abiertas. Protocolos de transporte de Internet. Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado a la conexión y otro no orientado a la conexión. El protocolo no orientado a la conexión es el UDP y el orientado es el TCP. UDP. Artículo principal. UDP. El conjunto de protocolos de Internet soporta un protocolo de transporte no orientado a la conexión UDP, protocolo de datagramas de usuario. Este protocolo proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener una conexión. TCP. Artículo principal. TCP. TCP, protocolo de control de transmisión, se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bits confiable de extremo a extremo a través de un interés no confiable. Una interred difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener diferentes topologías, anchos de banda, retardos, tamaños de paquete. TCP tiene un diseño que se adapta de manera dinámica a las propiedades de la interred y que se sobrepone a muchos tipos de situaciones. 3 topologías del comercio electrónico: Internet, intranet y extranet. Intranet consiste en una red privada de computadores que usan tecnología Internet como, por ejemplo, el navegador, que permite consultar las páginas web existentes. También utilizando el programa gestor de correo electrónico se pueden comunicar los distintos computadores conectados en la red utilizando, para ello, los mismos protocolos y estándares abiertos, que permiten que computadores de diferentes tipos y fabricantes puedan comunicarse entre ellos. La intranet proporciona herramientas competitivas, suficientemente poderosas como para conseguir ahorrar tiempo en el trabajo diario y reducir la gran desventaja que supone el trabajo a distancia, por parte de empleados calificados y con conocimientos sobre las operaciones frecuentes y habituales de la empresa. ¿Para quién es una intranet? Una intranet es adecuada para cualquier organización cuyas tareas necesitan la coordinación de múltiples personas y equipos de trabajo. Una intranet tiene dos fundamentos: mejorar la coordinación de las acciones de la organización, ahorrar costes en las labores de coordinación. Una intranet es muy adecuada para organizaciones que cuentan con lugares de trabajo dispersos geográficamente y para organizaciones que desarrollan tareas que requieren alta cualificación, gestión del conocimiento. Extranet. Una extranet es una red de ordenadores interconectada que utiliza los estándares de Internet. El acceso a esa red está restringido a un determinado grupo de empresas y organizaciones independientes que necesitan trabajar de manera coordinada para ahorrar tiempo y dinero en sus relaciones de negocio. ¿Para quién es una extranet? Una extranet es adecuada para aquellas empresas cuyas cadenas de value chain, son interdependientes, tienen necesidad de comunicarse datos confidenciales entre ellas y el utilizar la tecnología de Internet supone un importante ahorro de tiempo y dinero. ¿Cómo funciona una extranet? Una extranet funciona como Internet, es decir, ambas utilizan los mismos estándares tecnológicos. La seguridad en el diseño de la extranet es fundamental para asegurar que los datos confidenciales sigan siendo confidenciales pese a viajar por la red. Que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información que se comunican las distintas empresas participantes en la extranet. Topologías de una red. Anillo. Es una de las tres principales topologías de red.
Las estaciones están unidas una con otra formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Una variación del anillo, que se utiliza principalmente en redes de fibra como FDS es el doble anillo estrella. Es otra de las tres principales topologías. La red se une en un único punto, normalmente con control centralizado, como un concentrador de cableado. Bus. Es la tercera de las topologías principales. Las estaciones están conectadas por un único segmento de cable. A diferencia del anillo, el bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Árbol. Esta estructura de red se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha.